Buenos días, vamos a comenzar con la sexta semana de trabajo y en este caso con la continuación de algunas culturas clásicas que habíamos planteado, que son paralelas en esta nueva unidad a las culturas católicas. Dentro de ellas vamos a ver, para terminar con el prehispánico en América Latina, los periodos de apogeo y expansión de esas culturas. Para que nos ubiquemos, nos vamos a dirigir a esta etapa en donde tenemos una edad media que inicia su transcurso en Europa, mientras que en el caso americano se desarrollan los periodos clásico y posclásico de las culturas que hemos comenzado a ver en el caso de las culturas antiguas. Vamos a desarrollar hoy estas culturas en sus periodos clásico y posclásico. En el cuadro que ya hemos utilizado en el periodo preclásico, tienen ahora en pantalla la sucesión de culturas que vamos a revisar. En el caso del apogeo en Sudamérica, por donde vamos a iniciar, vamos a revisar la cultura Chimú, que es la sucesora de la cultura mochica en la costa norte. Vamos a ver la cultura Tiahuanaco en los Andes, en el actual territorio boliviano. Y finalmente, cómo ingresa la cultura inca al actual territorio peruano y domina todo el conjunto de estas subdivisiones que estamos viendo en costa norte, costa sur, Andes norte, Andes sur, y logra dominar desde el actual territorio de Ecuador, más o menos, hasta el actual territorio entre Chile y Argentina al norte. Esta cultura inca, entonces, va a controlar todo el territorio en estudio desde que iniciamos estas culturas sudamericanas. La primera de las culturas que vamos a revisar entonces es la cultura de Tiahuanaco, cuya capital fue la ciudad de Tiahuanaco, mejor dicho, el centro ceremonial de Tiahuanaco con el mismo nombre. Esta cultura dominó a partir de su centro, cercano al lago Tiahuanaco, un territorio que después abarcó desde la costa del Océano Pacífico, en los actuales territorios de Chile y Perú, hasta el norte argentino y buena parte del actual territorio boliviano. Fue una cultura que manejó sobre todo en arquitectura el adobe, pero fundamentalmente la piedra, dado que sus construcciones ceremoniales están ejecutadas en una piedra andesita, una piedra muy dura, un granito, con los que construyeron la arquitectura que vamos a ver en su ciudad capital. También tuvieron una serie de asentamientos dispersos que ayudaban sobre todo con las rutas comerciantes. Su sistema económico se basaba en la producción agrícola de papas, maíz y también en el control de ganado, fundamentalmente camélidos, es decir, llamas, alpacas, vicuñas, guanacos. Desarrollaron una cerámica importante como estos queros ceremoniales que están viendo por acá, donde ven el uso también de los colores y la geometría que emplean. Se destacaron mucho más en cuanto a los textiles, estos son ajuares funerarios los que tienen por acá, donde vuelven a ver el mismo sistema geométrico, y también pudieron ejecutar algunos elementos en metalurgia, sobre todo en bronce, por ejemplo, aplicados a la arquitectura. Este sistema de agricultura fue posible gracias a esta construcción de camellones, como los denominan, que son estos bancos en donde se podía cultivar, mientras que los canales que provenían del río o del propio lago pasaban entre ellos. Estos sectores en climas que no tenían un régimen de lluvias constantes les permitían estas producciones en papa y en mucha diversidad de maíz, como después lo van a hacer también los incas. En cuanto a su sistema social, Teotihuacán se organizó en un sistema teocrático, es decir, que sus jefes y sus sacerdotes son los que encabezan todo este sistema social, seguido por debajo por los campesinos. Inicialmente no fueron un pueblo organizado militarmente, pero después necesitaron de este ejército para poder controlar los límites del territorio que hemos citado.
tuvieron cierta expresión en cuanto a algún indicio de tratar de expresar a través de un alfabeto sus ideas, pero solo dejaron signos hasta ahora sin traducción. Dentro de su sistema religioso, el principal dios fue Viracocha, el dios creador, y de este dios creador hay representaciones fundamentalmente en la arquitectura, pero también en estos queros que les mencioné al inicio. Estos trabajos en piedra, en cerámica, nos van a mostrar también los intercambios que estos pueblos tenían entre la costa, el llano y el altiplano por las vías comerciales que ya les mencioné. Dentro de estos varios asentamientos que también se ven en el mapa, lo importante es recalcar entonces el sistema comercial interterritorial que organizó este pueblo de Tiahuanaco. La que le sigue, paralela pero en la costa, es la cultura chimú. La cultura chimú, por el contrario, se organizó en un estado aristocrático, en donde los guerreros son los que acompañaban fundamentalmente al jefe que toma el nombre del rey, mientras que los campesinos son las bases que generan el sustento de todo el sistema. Dentro de esa nobleza que acompañaba al rey, integrada por los sacerdotes y los funcionarios, se destacaron estos funcionarios, tipo gobernadores o jefes de clanes que recibieron el nombre de curacas. La cultura chimú es una cultura que manejó fundamentalmente la construcción en adobe. De allí que su capital, la ciudad de Chan Chan, es una de las mayores ciudades de adobe construidas en el mundo. También les permitió poder generar sistemas de riego mediante una especie de zigzag parecido a los camellones que usaban la cultura anterior, que les generó toda la producción agrícola, fundamentalmente nuevamente papa, maíz, algún tipo de frijoles, etc. Se destacaron mucho en cerámica, una cerámica que tenía por característica este color negro, brillante, y también en el manejo del oro. Oro que fue usado sobre todo para funciones rituales, como estas cuchillas que ven de este lado y estas máscaras que usaba el señor que comandaba cada uno de estos clanes, que residía a su vez en una ciudadela dentro de la ciudad mayor de Chan Chan, que después vamos a analizar, y que se caracteriza sobre todo por estos ojitos alargados que están viendo en las máscaras de pantalla. La cultura chimú también se destacó por los textiles, en particular en los ajuares que acompañaban a sus difuntos a la tumba. Dado el clima seco de este territorio, si bien la cultura chimú es una cultura costera, directamente también ligada a un tránsito por vía marítima y también a la pesca, los cuerpos se podían conservar fácilmente, de allí que los ajuares funerarios hayan llegado hasta la actualidad. Fueron los chimú los que desarrollaron en mayor calidad estos textiles con inclusión de plumas, que son los de mayor jerarquía llegados hasta nosotros. Tuvieron un idioma particular, descendiente del idioma original moche, y dentro de su religión se destacan sobre todo, además del sol, aquellas deidades relacionadas con las estrellas. Es importante ver esta relación entre el pueblo chimú y estos ajuares funerarios que se llevaban los difuntos a su tumba. En esta maqueta que están viendo en pantalla nos permite empezar a entender cómo era el espacio ceremonial. Este va a ser la plaza que vamos a ver en las ciudadelas de Chan Chan, así como la influencia del templo y la casa mochica en el principal espacio
ritual y también de representación, donde se ubica el difunto, que en este caso es el señor, acompañado de los militares que lo van a acompañar también hasta su sepultura, y los personajes que están vivos, que son estos más oscuritos que están por acá, son los que acompañan o inician el camino de este señor hacia su descanso final. Si se fijan también en la ornamentación seriada a partir de pescaditos que los relacionan con la vida en el mar, es también lo que después vamos a encontrar, incluso las olas que veo por allá, es también lo que vamos a encontrar cuando veamos la arquitectura en escala real. La última cultura que vamos a ver de Sudamérica es la cultura inca, que como también señalamos, va finalmente a abarcar, va a controlar un territorio extenso desde el norte del actual Perú hasta el norte de la República Argentina. Esta extensión territorial estaba controlada a través de la figura y del poder de el Inca, que representaba al mismo Dios en la tierra, es decir, era hijo del sol, y como tanto tenía todo el poder en sus manos. Si bien este poder no lo utilizó como otros gobernantes que hemos estudiado, el Inti era responsable por el bienestar de su gente y por lo tanto debía prever ese bienestar. La organización del territorio se convierte entonces en lo más importante. En su sistema social, aparte de esta figura del Inca, que reunía el poder en sus manos, pero que también lo compartía en cierta forma con el principal sacerdote para establecer una relación de control. Por debajo de él se ubicaban los nobles que constituían su consejo, después los sacerdotes, aunque el sacerdote principal estaba a la misma altura del Inca, y por debajo los gobernadores, es decir, también denominados curacas, una suerte de cabeza de organización territorial sobre la gente que conformaba los ayllu. El ayllu era la unidad familiar, a partir de la cual de a 10, de a 100 y de a 1000 se organizaba este control de los funcionarios. Funcionarios que también eran siempre de a pares para poder controlarlos entre sí. Y este mismo sistema, a partir de una familia por 10, por 100 y por 1000, en esta organización interna, se replicó después en el ejército. El ejército que les sirvió, obviamente, para poder definir el control en este territorio tan extenso que estamos viendo que poseían los incas. Territorio que se controlaba, o mejor dicho, se vinculaba a través de los caminos del Inca. En esto hay mucha relación también quizás con los romanos, que a través de los caminos podían vincular todo este territorio. En este camino existían puntos de paradas, que eran los tambos, y para poder asegurar esta transitabilidad del camino, existían puentes, escaleras, todo lo necesario para que el chasqui que iba de punta a punta, el chasqui es ese que está dibujadito ahí, que corre día tras día y de tambo en tambo para llevar toda la información que necesita el imperio, pudiera llegar de un extremo al otro de este territorio. Por lo tanto, para hacer viable esta organización territorial tan extensa, casi todo el sistema se basó en la actividad de los funcionarios. Funcionarios que controlaban la producción a través de los quipus. Los quipus son estos sistemas contables en base a hilos que tienen nudos, y estos nudos permiten establecer por cada familia qué produce, dónde produce, cómo produce y cómo aporta a lo que le corresponde al Inti en sí, a los sacerdotes y a la propia familia, al propio pueblo. Y el sistema económico en sí se basó en la producción agrícola de sobre todo papa y maíz, y también en cuanto al ganado de los camélidos, vicuñas, llamas y alpacas que tienen también en la imagen, y cómo esta producción de base alimentaba mediante no tributos, sino trabajo
a este control de funcionarios, en principio el curaca más una serie de funcionarios inferiores, a la organización estatal del Inca. Estado que, repito, era el responsable del bienestar del resto de los incas. El trabajo tenía para los incas una función social. Existía la noción de ayuda mutua, del trabajo en masa, que eventualmente numeroso, que eventualmente llamaba el inca para alguna acción especial, y también un sistema de trabajo obligatorio, que algunos meses al año ellos desarrollaban en obras que el Inca solicitaba. Este tipo de trabajo obligatorio se llamó mita y después permaneció en el tiempo. Como mencioné, el ejército va a ser un elemento fundamental para asegurar después la frontera de este estado. Frontera que va a ser continuamente controlada, sobre todo en el norte, porque de ahí provenían los peligros más importantes, porque eran etnias más fuertes las que se organizaban hacia el norte de Ecuador, mientras que el límite contra los Andes era relativamente seguro, de la misma forma que el límite de la costa. Los incas no permitían la sobrevivencia autónoma del resto de las etnias que ellos iban conquistando, sino que todas se incorporaban a este sistema, a este modelo estatal. La producción, particularmente generada a través de un sistema de bancales, es decir, de andenes, de andes, andenerías, es la que va a modificar sobre todo el paisaje cultural que caracteriza a los incas. Como los pueblos anteriores, los incas tuvieron una importante producción en cerámica, también en textiles y en arte plumario, pero fundamentalmente en orfebrería en oro. Las creencias religiosas de los incas se basaban en una cosmovisión que dividía a un mundo de arriba o celestial, a un mundo presente y a un mundo de abajo o subterráneo, que ellos vinculaban a la presencia del águila, del jaguar y de la serpiente, representando cada uno de estos animales estos distintos grandes campos religiosos. Este tipo de cosmovisión está representada en una placa de oro que correspondía a su principal templo, el Coricancha, en el propio Cusco. El Cusco de por sí, su traducción es el ombligo del mundo, es decir, el centro a partir del cual el Inca organizaba todo su territorio y todo su poder. El dios principal, el dios creador, recibe el nombre de Viracocha, Viracocha o Huiracocha, y que es similar al dios que hemos visto en la cultura de Tiahuanaco, y está muy vinculado a la Pachamama. Pachamama que marca todo lo que proviene de la tierra como algo que se le da al hombre naturalmente y que el hombre lo debe usar responsablemente. El Inti, como representación del dios Sol, era el siervo de este Viracocha y además era el padre del Inca, el que gobernaba en la tierra. El primero de estos Incas fue, por ejemplo, Manco Cápac. Dentro de toda esta tradición de Incas que llega hasta 14 o 15 creo, hay una suerte de proceso de divinización de esta figura política que tiene como contrapartida esta cuestión de lo celeste y del sol con un ser que representa lo maligno, es decir, asociado a la cultura católica, el diablo, al que ellos denominaron Supay. La segunda parte de estas culturas corresponde a las culturas prehispánicas, pero en Mesoamérica. De estas, nosotras hemos revisado todo lo que corresponde al periodo formativo y ahora nos vamos a dedicar otra vez a los periodos de apogeo y de expansión. De la cultura maya vamos a continuar viendo las que corresponden al periodo sobre todo clásico, mientras que, vamos a ver una de estas ciudades, mientras que en el caso del altiplano central vamos a revisar las sucesoras de estas culturas inicial, la teotihuacana,
la cultura azteca, que de la misma forma que en el caso de los incas, son los que van a controlar todo el territorio que hemos venido desarrollando hasta la llegada de los españoles. Es decir, nos vamos a centrar en cómo los mayas desarrollan sus sistemas de ciudades-estados hasta llegar al norte de la península del Petén, y cómo los aztecas o mexicas, después de la cultura teotihuacana, van a controlar todo el centro del Valle de México. A los mayas ya lo vimos, sabemos cómo era su cultura, una cultura que tuvo un importante desarrollo científico de su tipo de numeración vigesimal, así también como su sistema de escritura a través de glifos. Sabemos también del sistema comercial, que fue la base de todo el desarrollo económico de estas ciudades mayas, y también de esta producción en base al maíz, fundamentalmente, que constituye la base de su economía, y que llegaron a tener incluso, en el caso de cacao, valor tan importante este tipo de producción agrícola que se transformó en una moneda de intercambio. La cultura teotihuacana, que es para los aztecas la cultura madre, se va a ubicar en el centro, es decir, en el valle central, en la meseta central del actual territorio mexicano. En el planito este ustedes están viendo en violeta todo lo que es el desarrollo de esa cultura teotihuacana. Ven que no tiene grandes superficies cubiertas, pero sí tiene como caminos, como extensiones que la ayudan a llegar hacia otras posiciones con las que incluso a veces mayas, localizaciones con las cuales los teotihuacanos comerciaban, dado que nuevamente la actividad comercial fue la base de su sistema cultural. La cultura teotihuacana fue una cultura que inició su asentamiento central, que tiene el mismo nombre, Teotihuacán, con un centro ceremonial y posteriormente un asentamiento, es decir, una ciudad que alcanzó un desarrollo considerable. Entre 125.000 y 250.000 habitantes llegó a tener Teotihuacán en el periodo clásico. Teotihuacán tuvo una ascendencia olmeca, es decir, desde esta costa la influencia vino hacia el centro, y este centro de peregrinación y comercial se constituyó en uno de los asentamientos más importantes de Mesoamérica entre el periodo clásico y el posclásico, gracias a los recursos naturales que tenía y a la presencia de este material que es la obsidiana, que aunque parezca un vidrio en realidad es una roca ígnea que parece vidrio, y que se utilizaba tanto para armas como para joyas y también para elementos de corte, es decir, para procesos de fabricación. Entre los dioses que adoraron esta cultura teotihuacana son similares a los dioses que hemos visto en culturas anteriores, particularmente el dios de la lluvia, es decir, el Tlaloc, y nuevamente vemos a este dios que sacó a la serpiente emplumada, así como dioses que hacen referencias a la muerte, al fuego, a la renovación, etc. La importancia comercial que alcanzaron los teotihuacanos se evidencia, de acuerdo a los arqueólogos, entre los restos que se encuentran dentro de la ciudad. Desde caracolas que vienen desde las costas hasta distintos tipos de materiales que les permitían a ellos ejecutar su arte. Estas máscaras que ustedes están viendo en la parte superior dan cuenta de esto. Máscaras que están revestidas o ejecutadas en piedras que no existían en esta zona, indicando este intercambio comercial. La cultura teotihuacana tuvo un desarrollo territorial que lo llevó nuevamente a generar una casta militar que les permitiera mantener ese territorio, que estaba organizado socialmente en una teocracia, es decir,
donde los sacerdotes tenían el poder acompañado por estos guerreros, y por debajo venían los comerciantes, los artesanos y los agricultores. Pero fundamentalmente dentro de estos comerciantes existía a su vez una clase de comerciantes que mantenía estas relaciones comerciales con otros territorios, por ejemplo con los zapotecos y con los mayas, que tenían más poder dentro de este sistema social. Los aztecas son la última cultura que vamos a ver en la meseta central. Los aztecas provienen de un pueblo que desde el norte llegaron al Valle Central de México, denominado Anahuac, y en una situación estratégica en un lago, después denominado Texcoco, fundaron su ciudad capital, ahí Tenochtitlán, en un lugar donde, según el mito, les decía que un águila con una serpiente en el pico se iba a parar a posar sobre un nopal, sobre una penca. En esta posición estratégica, como les dije recién, porque a su vez esto está rodeado por una cadena de volcanes, o sea, es una situación geológica inestable, los aztecas extendieron su control territorial de costa a costa del actual territorio mexicano, territorio que, como ven, es discontinuo, que tiene algunos sectores que no controlaron, así como otros sectores que estaban lejos de este espacio central. Por medio de alianzas políticas, pero también de guerras, los aztecas llegaron a controlar este valle y conformaron más bien que un imperio, dado que inicialmente estaban organizados como monarquía y terminaron con una conformación imperial, se podría definir más bien como una confederación de pueblos que respondían al poder azteca. Y lo hacían porque fundamentalmente, una vez que eran conquistados, lo que les requerían los aztecas eran tributos, no así continuar o asimilar su cultura como en el caso de los incas. Este sistema implicaba una organización social que parte de un agente que posee el poder político, que ellos denominaron Huaytlatoani, Huay con H, no con G, acompañado por un consejo de nobles, la casta sacerdotal y los guerreros, nobles que conformaban este consejo político, como dije, sacerdotes que se dedicaron mediante estas ceremonias a mantener un equilibrio entre la vida terrenal del hombre y su relación con los dioses, dioses que representaban en definitiva el bien y el mal, el bien representado o vinculado a este dios Quetzalcóatl que ya hemos visto, que implicaba todo lo que era el bien, la creación, la vida, la luz, el conocimiento, enfrente de este otro, Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, de la venganza, del poder, de la sombra. Este equilibrio entre estos dos poderes, entre el bien y el mal, es lo que la religión azteca persigue. Y por otro lado también están los guerreros, que en dos grandes cuerpos, los guerreros jaguar y los guerreros águilas, siempre compuestos por nobles, son los que van a encabezar este ejército, que les va a permitir mantener este control territorial y a su vez apoyar el trabajo de los funcionarios, que eran los que controlaban el cobro de los tributos. Por debajo de ellos se van a ubicar, como siempre, el campesino, que trabaja en relación a la agricultura, y por debajo los guerreros, los esclavos, que casi siempre provenían de prisioneros de guerra. Entonces el sistema económico de los aztecas va a ser un sistema que se basa en la agricultura, una agricultura lógicamente en relación a lo lacustre, al comercio, dado que su territorio iba de costa a costa, pero también a los tributos como elemento fundamental para sustentarse.
tuvieron un idioma propio, el náhuatl, que después vamos a comentar, y finalmente su organización social se componía a través de grupos familiares que se denominaban calpulis y que grupos de estos calpulis constituían cada uno de sus asentamientos. Por ejemplo, Tenochtitlán tenía 20 de estos calpulis, grupos que compartían un lazo familiar. En cuanto a la escritura, la representación, el idioma, los aztecas tuvieron su propio idioma, el náhuatl, que aún sobrevive. En este idioma náhuatl escribieron sus relatos, relatos que desarrollados sobre un papel especial hecho a base de fibras de maguey, nos cuentan cómo era su visión fundamentalmente de esta relación entre los dioses, su vida doméstica y el hombre. Este idioma también les permitió escribir relatos propios de su historia, como por ejemplo el Popol Vuh. En cuanto a su sistema de calendario, era vigesimal, es decir, a partir de puntos, agrupaciones de puntos y ideogramas, podían definir del 1 al 20 y ahí ven una serie de estos ideogramas que en este caso les permite representar los meses del año, que obviamente también eran 20. Este es un ideograma, por ejemplo, para casa. En cuanto a los calendarios, tuvieron dos calendarios, uno relacionado con lo religioso y otro relacionado con lo productivo, y el más conocido nuevamente es este que tienen ahora en pantalla, que está ejecutado en una piedra y que originalmente tenía un mayor colorido que la piedra que nos ha llegado hasta ahora. Los aztecas además se destacaron en orfebrería, en pintura, pinturas con colores muy saturados, como las ven en los códices que después llevaron a la arquitectura, y también en el arte en plumas. Y en particular también desarrollaron una legislación muy estricta relacionada con su educación que a su vez tuvo sedes específicas, es decir, tuvieron edificios destinados a escuelas. Si pensamos en el juego del poder de estas culturas prehispánicas entre sus fases clásicas y posclásicas, nuevamente vamos a reconocer que la religión es el campo esencial que sostiene a todos los demás, porque es el vínculo que les permite describir la naturaleza y describir los sucesos que les pasan a través de una religión que es politeísta y que cree fundamentalmente en ese dualismo entre el bien y el mal, muchas de ellas también relacionadas con el culto a los antepasados que les permite explicar la vida y la muerte. Las sociedades de estas culturas casi siempre parten de una nobleza que es la que tiene el poder, uno de ellos es el que ocupa el poder y lo detenta, y muchas veces encarna en sí mismo el poder. Cualquiera de estos agentes que encabezaban el sistema político, el campo político, sea el Tlatoani, sea el Inca, detentaba la suma de todo ese poder. Le seguían los sacerdotes porque eran los encargados de mantener ese equilibrio necesario, y muchas veces parte de estos sacerdotes eran funcionarios y parte también eran astrónomos científicos que los ayudaban tanto a organizar su sistema de producción, la agricultura, como también a manejar al resto del pueblo a través de la explicación de ciertos fenómenos astronómicos. Mientras que los funcionarios van a ser fundamentales al momento de manejar la economía. Por eso esta sociedad entre estos dos poderes, este habitus, fue particular e importante dentro de estas culturas. Los otros componentes de esta tríada de poder son los guerreros.
guerreros que particularmente componen grupos de élite, es decir, son nobles y además son guerreros y encuentran el honor en el campo de la guerra. No son cualquiera, no son lo más bajo de la sociedad. Si bien pueden después tener soldados subalternos, todos los que manejan este poder militar pertenecen casi siempre a la alta clase social. Mientras que el sistema productivo, que es la base para que el resto sobreviva económicamente hablando, está compuesto a partir de campesinos, pescadores, artesanos y, como siempre, al final de esa cadena, los esclavos, fuera de todo este sistema del juego del poder. Dentro de este sistema de producción vimos la variedad de posibilidades, desde el comercio, la producción en base a adecuar los sistemas de riego para poder enriquecerla, también sistemas de tributos, sistemas de trabajos para fomentar esa producción y asegurar la supervivencia. Es decir, que cada uno de estos hábitos políticos también definió un hábitus de producción. Y por eso sabemos que en esta relación entre campesinos, pescadores y artesanos y lo que producían, eran los que en definitiva aseguraban mantener el poder del agente que estaba a la cabeza de todo eso y que también para mantener ese poder solía desarrollar ciertas ceremonias religiosas que confirmaban ese poder, como los juegos de pelota en el caso de los mayas y los aztecas, por ejemplo, para asegurarse que ese poder se mantuviera en manos de la alta clase noble, siempre en relación con la parte militar, el hábitus militar y el hábitus religioso.